El espejo enterrado. Esta historia tiene como protagonista a la misma persona de El llamado del Averno. No es necesario escucharlo para entender esta, pero se hace una mención de un evento que le sucedió cuando era pequeña. Actualmente vivo en un fraccionamiento que es prácticamente nuevo. Mi esposo y yo compramos la casa apenas se abrió a la venta. Por mucho tiempo estuvimos al pendiente de que terminaran el proyecto para ser los primeros en escoger la casa. De esa manera tuvimos la fortuna de que la inmobiliaria nos diera a conocer todas las casas del fraccionamiento antes que nadie. Así que escogimos la única casa con un árbol justo a la mitad del patio. Estábamos recién casados, por lo que buscar a un bebé ya estaba dentro de nuestros planes. No pasaron ni 2 meses cuando me di cuenta que estaba embarazada. Durante el primer trimestre de mi embarazo, todo se comportó de manera tranquila y pasajero. Los vecinos que tenemos resultaron ser muy agradables y buenas personas. El fraccionamiento se volvió el lugar ideal para vivir. Cuando cumplí los 5 meses de embarazo, nos enteramos de que tendríamos una pequeña niña, por lo que le pedí a mi esposo que comenzáramos a adornar su habitación. Compramos la cuna, pañales y juguetes. Y también compramos un peluche, el cual era un oso y tenía un detalle particular, que al apretarlo se escuchaba el sonido de tu elección. Tuvimos la fortuna de grabar el primer latido de la bebé, y elegimos que ese sería el sonido que se escuchara al apretar el oso. El peluche lo colocamos dentro de la cuna para cuando naciera la bebé estuviera con ella. Después de trabajar tanto en el cuarto de la bebé, nos fuimos a acostar temprano. Estábamos muy cansados. No me di cuenta cuando mi esposo se durmió. Cuando todo estaba en silencio y pasaba de la medianoche, escuché un ruido. Era igual que el oso que dejamos en la cuna, como si alguien lo estuviera apretando varias veces y el latido se escuchaba muy rápido. Por más que quise despertar a mi esposo para que fuera a revisar, no lo logré. Así que tuve que ir yo. Al salir de nuestra habitación se seguía escuchando el sonido del osito. Lo que se me ocurrió es que estaba averiado y necesitaba abrirlo para desactivar la bocina o quitarle la batería. Y a 2 pasos para llegar al cuarto de la bebé, el oso salió del cuarto cayendo hasta mis pies. Alguien estaba adentro y lo había aventado. En eso, una cajita musical comenzó a sonar. Recordé que mi esposo me había comentado que había comprado una caja musical y que la dejaría sobre el tocador. No tuve valor para ver dentro del cuarto de la bebé y regresé rápidamente al nuestro. En eso, la música de la cajita se apagó debido a que cerraron la cajita. Me dio un intenso y terrible escalofrío. Pude escuchar cómo la puerta de la habitación de la bebé se azotaba con fuerza. Cerré con llave la habitación. Tenía la sensación de que había alguien más detrás de mí. Por fortuna, mi esposo despertó, y al verme sentada en el piso llorando y asustada, me ayudó a tranquilizarme. Cuando pasaron varios minutos, él fue a revisar. Encendí todas las luces de la casa y verificó por todos lados que no hubiera nadie dentro. Levantó al oso del piso y se metió a la habitación de la bebé, y precisamente sobre el tocador se encontraba la caja musical cerrada. En lo que la levantó para examinarla, se escuchó la melodía con la caja cerrada. Me dijo que estaba descompuesta. Yo siempre he sido una persona muy creyente de situaciones sobrenaturales. Mi esposo me comentó que quizás había sido una pesadilla todo lo demás, por tantas cosas que tenía en mi cabeza. Al cabo de un rato, me encontraba durmiendo tranquila en mi cama junto con mi esposo. Todo el asunto relacionado con la caja musical y el oso habían pasado. Transcurrieron un par de días y no se había vuelto a repetir. Ambos objetos los guardé en medio de varias colchas para no tener que escuchar por si se activaban solos. Un día comenzó a llover. Esa fue nuestra primera tormenta en la casa nueva. Por fortuna, yo ya me encontraba en casa para cerrar ventanas y que no se metiera el agua. Pero cuando llegué a la ventana que da hacia el patio, me di cuenta que había algo que brillaba debajo del arbolito que teníamos. No podía ver de qué se trataba, pues la lluvia levantaba lodo y lo cubría. Un par de horas después llegó mi esposo y me encontró sentada mirando hacia el patio. Le señalé dónde había visto el reflejo
así que salió a investigar de qué se trataba. Aún llovía poco, pero no era nada importante. Regresó y me comentó que al parecer se trataba de un espejo. Los dos estábamos desconcertados, pues no era nada lógico que hubiera un espejo enterrado justo a la mitad de nuestro patio. Fue por una pala y un pico para poder desenterrarlo. Mi esposo trabajó durante 2 horas para sacarlo. No era un espejo grande de cuerpo completo, quizás medía 1 metro de alto. Su marco de metal parecía que estaba oxidado, lo que indicaba que llevaba mucho tiempo allí. Cuando lo terminamos de limpiar y lavar, me gustó mucho el espejo, así que le comenté a mi esposo que quería conservarlo. Al día siguiente ya era parte de los muebles de la casa. Lo colocamos justo en el pasillo frente a la habitación del bebé. Desde el día en que coloqué el espejo, mi esposo me comentó que había tenido una sensación extraña, y no solo él. Cada vez que nos visitaba alguien, nos mencionaba que se percibía un ambiente pesado. Cuando recibí la visita de una de mis amigas, traía consigo a su hijo de 8 años. Le encendimos el televisor para que se entretuviera, mientras nosotras íbamos al cuarto del bebé para enseñarle algunas cosas que había comprado. Mientras estábamos dentro del cuarto, yo podía escuchar diversos ruidos que provenían de la sala. No le di mayor importancia, pues pensaba que se trataba del hijo de mi amiga. Y cuando menos lo esperamos, un terrible grito nos alarmó a las dos. Salimos corriendo de la habitación. El espejo se tambaleaba de un lado a otro. Mi amiga le preguntó a su hijo qué había ocurrido, y él apuntaba al espejo. Este no se dejaba de mover, así que lo detuve y lo descolgué de la pared para mirar detrás de él. No sabía qué había ocurrido, así que le preguntamos una vez más al niño qué había pasado. Nos comentó que mientras él estaba mirando el televisor, escuchó un ruido y se dio cuenta que provenía del espejo. Alguien le estaba llamando. Pudo ver que había una persona dentro de este. Se trataba de una señora muy vieja, vestida de negro. En una mano cargaba un oso de peluche, mientras que con la otra lo invitaba a acercarse. Él le dijo que no se acercaría, y esa mujer comenzó a golpear el espejo. Gritó de miedo y el reflejo de la señora se escondió. Debido a ello, el espejo se mecía. Mi amiga le insistía a su hijo que todo se lo había imaginado, pero yo quise darle la razón al niño. Acosté el espejo boca abajo en el piso. Le comenté que no tendría nada que temer, pues ya no habría nada que lo molestara. Aún así, el niño ya no quiso quedarse más en la casa. Le rogó a su mamá para que se fueran. Me quedé sola en casa. Todo estaba en silencio, por lo que me senté en el sillón y encendí el televisor, pero al mismo tiempo no quitaba la mirada del espejo que aún seguía en el piso. El niño me provocó algo de inquietud y temor. No quería ni pasar a un lado de él. Comencé a sentirme ansiosa y que el aire me faltaba. Y cuando menos lo pensé, escuché un par de golpes muy fuertes que retumbaron en el piso. Me di cuenta casi de inmediato que provenían del espejo, pues cada golpe el espejo brincaba. Se volvieron a escuchar 2 fuertes golpes. Me le quedé mirando al espejo y este se levantó ligeramente y volvió a caer sobre su peso. Comencé a sentir pavor. No sabía qué era lo que estaba allí dentro. Busqué algo para ponerle encima, pues no quería que saliera algo de allí. Por más que busqué, solo se me ocurrió ponerle encima el enorme cojín del sillón. Era tan pesado que en ocasiones se ocupaba de 2 personas para cargarlo. No sé de dónde agarré fuerzas que lo levanté y lo coloqué sobre el espejo. Por más que aquello quisiera salir, no podría hacerlo. En cuanto pensé que todo se tranquilizaría, se escuchó la cajita musical. Escuché que la cajita musical se activó por sí sola, pero ahora no sonaba la melodía habitual. Parecía una tonada muy tétrica y melancólica. Era imposible. Yo recordaba muy bien que la cajita la había guardado con el osito. Fue cuando me di cuenta de que el sonido no provenía del cuarto de la bebé, sino del espejo. Me sentí aterrada. Salí de la casa y esperé a mi esposo en la calle. Cuando él llegó y me vio fuera, le conté lo que me había sucedido.
Él insistió en que era necesario destruir ese espejo y me llevó con una vecina mientras él lo hacía. Me contó que cuando entró a la casa había una sensación de pesadez terrible y que no podía respirar con facilidad. Fue entonces que escuchó un fuerte ruido que provenía debajo del cojín. Lo quitó y el sonido dejó de escucharse. Al levantar el espejo, se dio cuenta que allí estaba una mujer mirándolo desde el otro lado. Me dijo que era muy parecido al retrato de una persona anciana. Después se desvaneció. Arrastró el espejo al patio para destruirlo a golpes con un viejo bat que tenía guardado, y justo cuando lo tenía listo para asestarle el primer golpe, el espejo se rompió justo del centro, astillándose hasta las esquinas. En ese momento llegué junto con el vecino. Por fortuna, el vecino con el que me había quedado esperando nos contó que los albañiles le habían confesado que enterraron un espejo maldito que se usó para sacar demonios en una sesión espiritista que se realizó en la casa de uno de ellos. Nadie quiso encargarse después del espejo debido a que lo tenían que mantener a oscuras y en un lugar donde no hubiera ruido. Por ello, se les hizo fácil enterrarlo en el patio de una de las casas. A lo que entendió el vecino, el espejo reflejaba los entes demoníacos que no podíamos ver a simple vista. El vecino tomó una pala y le dijo a mi esposo que lo mejor sería excavar un hoyo para volver a enterrarlo. Yo fui corriendo al cajón donde tenía las cobijas para tomar una y tapar el espejo. Ahí aún estaba el oso y la cajita musical. Esa noche terminamos de enterrar nuevamente el espejo hasta las 2 de la madrugada con ayuda del vecino. Por recomendación de él, buscamos quien nos ayudara a realizar una limpia en la casa para eliminar los rasgos de cualquier ente y poder continuar con nuestra vida en paz. Cuando era pequeña, junto con mi hermana, había pasado una situación inquietante con un ente. La persona que llegó a realizar la limpia nos comentó que yo era propensa a atraer esos seres y que quizás la limpia no sería suficiente. Desde entonces han pasado los meses y no hemos vuelto a tener una experiencia así de aterradora. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones. De esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo.